Esto es Construyendo el debate. Gran parte de la mexicana, de los mexicanos estábamos. Política. Periodismo. Movimientos sociales. Cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. La narrativa transmedia se conoce como una técnica para contar historias en distintas plataformas, ya sean virtuales, escritas o audiovisuales, que forman así un relato coherente entre las distintas plataformas en las que éste es presentado. El término narrativa transmedia fue usado por primera vez en 2003 por Henry Jenkins, investigador del MIT en la revista Technology Review. En palabras de Carlos Scolari, es el canon más el fandom, donde los fans o prosumidores acotan más estructura a las narrativas ya existentes. En esta técnica, como lo menciona Scolari, las audiencias toman un papel más activo en el que aportan al proceso de expansión de estos universos o mundos narrativos. Cada vez más en la actualidad podemos notar que distintos tipos de contenidos son realizados o pensados para una transmedialidad y a su vez invitan a las audiencias a formar parte de estos mundos. La saga de Star Wars es un ejemplo de la narrativa transmedia, pues la hemos visto a través de películas, novelas gráficas, series animadas y live action, videojuegos y cómics, donde se cuentan distintas historias que expanden este universo narrativo. Esta misma cuenta con 7 principios, los cuales son expansión versus profundidad, continuidad versus multiplicidad, inmersión versus extracción, construcción del mundo, serialidad, subjetividad y rendimiento. Estos principios ayudan a crear una narrativa transmedia con una historia coherente entre las distintas plataformas en las que el contenido es desplegado. Es importante señalar que la narrativa transmedia y la adaptación son técnicas distintas. Mientras que la narrativa transmedia amplía su relato y los formatos en que los presenta, la adaptación únicamente lleva la historia de un medio a otro. El Señor de los Anillos o Harry Potter son sagas que saltaron del libro a la gran pantalla, las cuales cuentan una misma historia con ligeros cambios en distintos medios. Por ello, son adaptaciones. Por otro lado, The Matrix sería un ejemplo de narrativa transmedia, pues no solo se quedó en el cine. Esta también pasó a videojuegos, cómics y una serie animada conocida como The Animatrix. Con información de Tecnocampus Didáctico, Glosario Social Expandido, Hipermediaciones y ESERP Business School, mi nombre es Sofía Gamboa y estás escuchando Construyendo el Debate. Muy buenas noches, les saluda Brandon Rodríguez. Esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Este podcast lo podrán encontrar todos los lunes a partir de las 8 de la noche. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde pueden hacernos llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias sobre temas que quieren que abordemos en los próximos programas. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram nos encuentran como Construyendo_Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en YouTube y en Spotify, como Construyendo el Debate. No olviden suscribirse y darle like. En este episodio hablaremos de la narrativa transmedia, cine, cómics y videojuegos. Para ello entrevistaremos al Dr. José Ángel Garfias, con licenciatura y maestría en Ciencias de la Comunicación y un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sus líneas de investigación van desde los videojuegos, animación, cómics y lucha libre. Le damos la bienvenida, profesor. Saludos. Para empezar con el tema, doctor, la primera pregunta es, ¿qué es la narrativa transmedia? Y, en ese sentido, ¿cómo es que esta ha evolucionado con la llegada de los medios digitales? Pues bueno, la narrativa transmedia, uno de los autores que más lo ha trabajado es Carlos Scolari, cuando publica el texto de Transmedia Storytelling, que él ya venía de un texto sobre hipermediaciones, y, por supuesto, Henry Jenkins
que es un estudioso y crítico de los medios, ya también planteaba mucho cómo se comercializaban los contenidos en diferentes formatos. En el caso ya propiamente del concepto narrativa transmedia, tiene que ver con un uso de diferentes medios para contar un relato, pero aquí lo importante es el relato, el cual es la base que, como una especie de mitología, tiene elementos canónicos importantes que sustentan toda la obra. Y bueno, los medios, más que replicar la historia base o el mito base, lo que hacen es complementar diferentes aspectos a través de diferentes medios. En este sentido, prácticamente lo que una obra como Star Wars, que es el ejemplo propio de narrativa transmedia, construye en el cine con las películas, se complementa posteriormente en series de animación como Clone Wars, donde se abordan episodios que están al interior de entre uno y otro episodio, y algunos cómics complementan otros más de estos aspectos, así como con videojuegos. El fenómeno hoy en día se toma con mucho más respeto y con mucho más cuidado. Anteriormente la narrativa transmedia no tenía este cuidado ni compromiso con los fans y se hacían productos que no tenían este orden lógico y canónico importante. Es un concepto que hoy en día se cuida bastante para que cuando se tenga alguna franquicia, una licencia o algún producto con narrativa interesante, se pueda explotar en mayor medida en diferentes formatos, agregando algo más a la historia. Sobre esta misma pregunta, ahora bien, con respecto a la cuestión digital, pues es evidente que con más posibilidades a partir de las redes sociales, nuevos medios y demás tecnologías, se ha podido complementar mucho más la experiencia del usuario o del espectador con todos estos medios. Como decíamos, un videojuego hoy en día en Star Wars Fallen Order, por ejemplo, complementa bastante bien estos elementos. Y bueno, hoy en día hasta inclusive estos espacios digitales permiten participación de los fans para crear spin-offs, historias, fanfiction, que eso complementa mucho la mitología de la que estamos hablando, y algunas veces estas ideas se retoman como canon por los propios creadores y se integran a la manera en que se entienden estas historias. Justo acotando esto de la continuidad que se le llega a dar a las narrativas transmedia con esta llegada o esta evolución con la digitalización, podemos tomar el ejemplo justo de Star Wars, la versión Clone Wars de 2003, la animada en 2D, en la que podíamos ver cómo es que los poderes de la fuerza se llegaron a exagerar en algunos de los usuarios, como el caso de Mace Windu peleando con algunos droides de combate, en el cual veíamos una exageración en esos poderes que él tenía. Y nuestra segunda pregunta es, ¿cómo podemos distinguir entre una narrativa transmedia y una adaptación? Pensemos que el cine es un medio de comunicación que tiene más de 100 años y para ir tomando su forma y su manera de presentar historias, tuvo que recurrir a la adaptación, ya sea a través de la literatura con novelas o alguna otra fuente de inspiración, pero pensemos en una primera instancia en el relato de la literatura como el primer proceso de adaptación. ¿Qué se hace en la adaptación? Pues simplemente el lenguaje que está escrito en papel, trasladarlo a un guión para tener como producto final una obra audiovisual en el caso del cine. De esta manera, por ejemplo, el libro clásico de Frank Baum, El Mago de Oz, se adapta en su guión cinematográfico para esta película que fue muy importante, del Mago de Oz, que además es un musical de los primeros que fueron a colores, y entonces se adaptan mucho de estos espacios. Una adaptación quizá muy exitosa de ya hace algunos años es la primera trilogía del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres, El Retorno del Rey, que trata de plasmar la obra de Tolkien en estos libros, ahora en películas, en versión cinematográfica. Se pudo hacer hasta el año en que se hizo, 2001, 2002 y 2003, porque la tecnología ya permitía recrear de manera fiel las partes fantásticas que Tolkien planteaba en su literatura. Antes hubo algunos intentos, pero fueron desafortunados, tanto quizá live action y animación,
y es hasta que se da esta versión de Peter Jackson que esa adaptación de la literatura al cine funciona. Claro que en este proceso de adaptación tiene que haber algunos cambios. Por ejemplo, en La Comunidad del Anillo no aparece un personaje como Tom Bombadil, que es muy importante en el libro, por lo menos en la primera parte. Y bueno, son atribuciones que se toman los que adaptan estas historias para darle un sentido y que se haga fluir. Hoy en día los cómics han sido fuente de inspiración para adaptar de ellos películas, o el universo cinematográfico Marvel, DC y algunos otros, que van construyendo a partir de adaptación sus personajes. Y en esta adaptación, personajes como Iron Man, que no eran tan populares en el cómic, o los Guardianes de la Galaxia, aquí cobran una importancia significativa. Lo importante de la adaptación, y contrario a la narrativa transmedia, es que la adaptación plantea de la versión original una versión adaptada al medio, mientras que la narrativa transmedia es el medio donde se aportan nuevas historias. Prácticamente podemos decir que lo que se crea pensando en una narrativa transmedia es nuevo para ese formato, cine, cómic, televisión, animación, lo que sea, y no trata de adaptar, sino más bien aportar algo más a la historia con algún contenido. Y bueno, una adaptación no funciona como transmedia, como por ejemplo en su momento se hacía con algunas caricaturas o series que simplemente trataban de adaptar el lenguaje a otros formatos. Pensemos una caricatura como Las Tortugas Ninja, fue muy exitosa a finales de los 80 y principios de los 90, proviene de un cómic muy oscuro, muy sanguinario, inclusive podríamos decir, de Peter Laird y Kevin Eastman, que plantean unas tortugas oscuras, sanguinarias, en un cómic de blanco y negro que era de culto, pero cuando esto lo adaptan a serie animada, el corte es muy infantil y bueno, desaparece toda la parte cruda y sanguinaria de las Tortugas Ninja. Posteriormente hacen una película de las Tortugas Ninja, de nuevo en proceso de adaptación, reestructurando de nuevo a los personajes, con más artes marciales y animatrónicos, que nada tienen que ver con ninguna de estas versiones. Justo ahí en Tortugas Ninja podemos ver un proceso de adaptación que te habla de que cada medio plantea una historia, pero justamente en 2003, con la versión de Tortugas Ninja de aquel entonces, que bueno, prácticamente las Tortugas Ninja cada cierto periodo saca una serie para nuevas generaciones. En esa versión se planteó la idea de viajar a diferentes universos, por alguna cuestión ahí de aspectos de la trama, ¿no? En esa serie de 2003 de las Tortugas Ninja, entonces las tortugas viajaron a otros universos que justamente eran estas versiones, adaptaciones. Entonces viajaban a la versión de las Tortugas 80s, las del cómic, etcétera, etcétera. Entonces ya como multiversos, como realidades alternas, las series anteriores que eran adaptaciones, hoy en día se integraron bajo esa lógica como tramas propias del canon de la película, que es algo similar a lo que pasó con la película de Spider-Man No Way Home, que bueno, en esta batalla por la licencia y los derechos de la franquicia, Marvel repartió Spider-Man con Sony, y Sony hizo dos versiones, la de Tobey Maguire, la de Andrew Garfield, y bueno, en esta el jugar por los derechos. Tom Holland toma este papel del Spider-Man del universo cinematográfico Marvel, el que va a estar con Disney, y bueno, a partir de que obtienen estas licencias para que los 13 Spider-Man aparezcan en pantalla, se explica que a través de un hechizo de multiversos del Doctor Strange, del universo de el Spider-Man Tom Holland, hace que otros Spider-Man de otros universos se integren, como Maguire y Andrew Garfield, dentro de sus propias narrativas y sus villanos también, y que bueno, en esta película animada Spider-Man Into the Spider-Verse, eso todavía se va a explicar más. Es ahí donde inclusive de los productos que eran antes adaptaciones, bajo estas lógicas narrativas de multiversos o líneas alternas y demás, es que se integran al canon, a la trama, y ahora ya se vuelven transmedia. Y eso, bueno, tiene muchas intenciones, pero bueno, para el caso de la industria del entretenimiento, es seguir expandiendo la vida de una franquicia y generar ganancias económicas.
Y rescatando la idea principal de este comentario, doctor, justo se trata de entender cómo es que funcionan las narrativas transmedia a diferencia de una adaptación. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, con el caso Harry Potter, el cual podemos pensar que es una narrativa transmedia porque pues parece serlo, ya que viene de un libro al cine, salta de un lenguaje a otro, pero en realidad es la adaptación de una misma historia, pues justamente a otro lenguaje. No hay un cambio, no hay añadición de nuevos personajes o una extensión a este mundo, simplemente es adaptar una historia de un lenguaje a otro. Y con esto nos vamos a una pausa y nos vamos con En el Librero. En el Librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La pandemia por COVID-19 en el 2020 es algo que todos tenemos muy presentes hoy en día. Todos la vivimos, la padecimos y hasta la sufrimos de alguna u otra manera. Sin embargo, ¿conoces cómo es que la sufrieron otros países? ¿Has pensado en las consecuencias que esta pandemia trajo a nivel mundial? En el libro El Gran Desconcierto, las regiones internacionales y la crisis de 2020, aborda el tema de la pandemia a partir de análisis y reflexiones de los distintos autores sobre los efectos regionales de esta crisis y las políticas tanto nacionales como regionales para hacerle frente a esta pandemia. Coordinado por Carlos Eduardo Ballesteros Pérez, este libro está dividido en 7 secciones en los cuales, al inicio, se da un panorama general de lo que se vivió en el mundo durante aquel 2020 y, más adelante, en los próximos 6 capítulos, está enfocado en cada región del mundo. En la sección que aborda el tema de América del Norte, encontrarán un capítulo llamado Médicos extranjeros al rescate, retos del sistema de salud norteamericano durante la pandemia por COVID-19. Escrito por Camelia Tigao, Telesforo Ramírez García y Alejandro Mosqueda. En este se aborda que desde hace años el personal médico en la región de Norteamérica ha sufrido una escasez de personal, sobre todo en las regiones rurales y remotas de los países que conforman esta región. De igual manera se habla sobre los médicos extranjeros que vinieron a nuestro país y que lejos de contrarrestar la xenofobia que existe en nuestra sociedad, se mostró la discriminación que existe hacia los extranjeros. Más adelante, en la sección que habla sobre el continente africano, en uno de los capítulos llamado África frente a la crisis mundial del 2020, escrito por Hilda Varela Barraza, se nos habla sobre cómo es que la pandemia llegó a aquel continente, además de contarnos cuáles fueron los primeros países a los que llegó esta dicha enfermedad. A partir de aquí, vemos que la situación en África no es la misma que en otros continentes, ya que esta pandemia puede prolongarse por mucho más tiempo o incluso puede llegar a convertirse en una enfermedad endémica. Podemos ver que esta enfermedad no solo afectó a las personas más pobres de esos países, sino que es algo más general para la población, incluido las personas más ricas, cosa que en otras regiones es difícil de ver. Recuerda que puedes adquirir esta publicación en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicada en el edificio G, planta baja, o en la librería de la Facultad, ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@politicas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Arturo Pérez y continúa con nosotros. Continuamos después de esta breve pausa y les recordamos nuestras redes sociales, las cuales son en Facebook, nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. Y continuando con el tema, la siguiente pregunta, doctor, es ¿por qué la narrativa transmedia se ha vuelto un tema relevante en esos últimos años para las ciencias sociales? Hay 2 elementos importantes por donde la quieramos verla. Por un lado está la parte del entretenimiento, en el caso de las ciencias sociales, están las ciencias de la comunicación, que una rama dentro de esta ciencia se va hacia la creación de contenidos, hoy en día bajo el enfoque de la producción audiovisual principalmente, aunque también puede ser la publicidad y demás áreas, pero particularmente en esta creación de contenidos y en el estudio de
creación de nuevas narrativas, se rompen los esquemas del guión tradicional y también se trabaja bajo la propuesta de productos que funcionen de manera transmediática. Y en ese sentido, los nuevos creadores de contenidos y productores de cualquier tipo de contenido audiovisual o literario tienen que pensar en esa posibilidad transmedia de adaptar sus contenidos a estas lógicas. En ese sentido, también el propio estudio de las audiencias, lo que hoy llamamos cultura del fan, y que Jenkins también ha retomado, esta cultura del fan resulta muy participativa, muy emotiva y comenta mucho los contenidos a los cuales se le están dando algún seguimiento. Y estos contenidos rebotan con las audiencias y hace un juego de pensar los productos que se crean, que estén bien adaptados para esas audiencias que sigan un canon dentro de la trama. Y bueno, es muy interesante estudiar esta relación empresa, público, creadores, y que bueno, sobre todo para los estudiantes de comunicación, cobra bastante importancia. Ahora bien, si hablamos de ciencias sociales en general, este aspecto de la narrativa transmedia lo podemos aplicar en diferentes áreas, que en este caso pueden ser no nada más las del entretenimiento. Pensemos en áreas como la educación o la política, donde también se puede construir un discurso transmedia y a partir del uso de diferentes medios para fines quizá publicitarios, tratar de llevar algún otro tipo de mensajes. En ese sentido, bueno, pensemos que algo de esto se ha visto quizá de manera informal y se ha trabajado en temas políticos, como el aspecto de explotar la imagen del presidente López Obrador en campañas con videos virales, o la creación de AMLito, que es este personaje pues muy amigable de peluche, ¿no? Tipo Dr. Simi, que recientemente se prohibió su uso y que bueno, sirven como un personaje derivado de la obra, pero que también tiene su propia narrativa y que habla de este tipo de cosas. Super Barrio en algún momento era un luchador social que tenía intereses políticos, y esta ficción de crear un personaje luchador que luchaba por ciertas causas funcionaba. Y entonces también en esta parte política hay que crear estos mitos, estas narrativas y algún tipo de construcción. Y ni que decir en la educación, que podrían adaptarse contenidos educativos bajo esta lógica de narrativa transmedia para generar interés y participación con las audiencias. Eso se hace cuando se da clase con alguna herramienta como Minecraft o Roblox, y bueno, se hace una especie de inmersión en un mundo virtual, y de ese mundo virtual se resuelven problemas a partir de unas instrucciones y lógicas que el profesor dé con los alumnos. Y bueno, se vuelve más un asunto de construir un relato dentro de la educación de un salón de clases, para que a partir de diferentes medios y soportes se construya el proceso educativo. Es todavía complejo de visualizar, pero si tiene éxito el metaverso, estas narrativas transmedia dentro del metaverso podrían tener mucha más lógica para el tema de la educación, si es que se favorece su uso. Y acotando a su comentario, doctor, justamente debemos aprender a usar nuestras narrativas transmedia no solo para los medios, sino que para aprender a comunicar de mejor forma y usarla también para la educación, como usted lo menciona, justo con el ejemplo de los profesores que dan clase con Roblox y Minecraft, poder aprender a usar estos medios para poder llegar a un mayor alcance con las audiencias. Y pues para concluir, nos gustaría hacerle esta última pregunta. ¿Cuáles serían los pasos para poder crear una narrativa transmedia? Bueno, tenemos que tener muy claro que nuestra base es el relato. Sobre el relato se ha escrito en narratología bastantes textos, que sobre todo tienen en la literatura el formato clásico: planteamiento, clímax, desenlace, ¿no? Escribir una buena historia es la base de una narrativa transmedia. Luego habría que tomar los elementos icónicos más representativos para que dentro de esta narrativa tratemos de construir ya no un relato per se, sino inclusive una mitología con elementos simbólicos e ideas muy concretas que conecten con la audiencia meta a la que nos pensamos dirigir. Y en ese sentido,
construir un relato bien enfocado hacia ese público que deje algún tipo de mensaje y anécdota. Una vez hecho esto y teniendo esta Biblia, por así decirlo, con los elementos básicos de nuestra narrativa y nuestro mundo ficticio, habrá que pensar en los medios más adecuados para contar la historia e ir tratando de explotarlos cada uno de ellos, a manera de que a cada medio aporte algo. A lo mejor en un principio es el proceso de adaptación de la obra con buen contenido adaptada en diferentes medios, y posteriormente ya contribuir con relatos transmedia. Dicho esto, el último paso sería buscar que haya mecanismos para que se pueda interactuar con la audiencia. Ahí es donde entran mucho en juego las redes sociales y toda la participación que se da en las mismas, para que a partir de esta participación de usuarios haya esta retroalimentación y el relato se vaya construyendo, si es que tiene más incidencias, de manera conjunta, de acuerdo al gusto de los fans y a los intereses y necesidades que ellos plantean. Todo lo que se ha hecho en transmedia y que ha tenido éxito, de alguna manera pone atención a lo que los fans dicen, ¿no? Estos son elementos que hay que enseñar ahora en la creación de contenidos y que puede aplicarse en diferentes productos. Vaya, no tiene que ser una producción audiovisual, puede ser un concepto, un formato para lanzar al mercado alguna colección de joyería, de moda, de coleccionables. No es necesario tampoco que haya un producto audiovisual per se que respalde, pero a lo mejor sí algún otro tipo de soporte, como ilustraciones o textos, o inclusive canales de difusión en Instagram, TikTok, etcétera, que ayuden a construir esta narrativa transmedia para los fines que se persigan. Son temas que hay que seguir actualizando en la educación y que, bueno, será la clave del futuro, ¿no? Finalmente, recomendaría que, si el tema es de interés, pues que revisen textos de autores. Nosotros inclusive hemos escrito un par de libros que, hablando de industrias creativas, hemos tocado el tema de las narrativas transmedia en diferentes análisis que hemos hecho en algunas series, y que, bueno, ahí pueden encontrar mucha más información, además de los autores que hemos mencionado en esta charla, ¿no? Bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias y nos vemos luego. Y como usted lo dice, doctor, justo es importante seguir estos pasos para aprender nosotros a realizar nuestros contenidos como una narrativa transmedia, o aprender a manejarlos como una narrativa transmedia, y que no lleguen a caer en una adaptación. Las adaptaciones obviamente no son malas, simplemente saber trabajar y distinguir para poder lograr que nuestro contenido tenga una coherencia en los distintos medios en los que nosotros queremos trabajarlo o hacer que llegue. Pues bueno, muchas gracias, doctor, muy buenas aportaciones, y también agradecemos a nuestro público por estar aquí con nosotros escuchándonos. Y recuerden que pueden seguirnos vía Facebook en Construyendo el Debate e Instagram como Construyendo-Debate. Recuerden que también pueden escuchar nuestros episodios en nuestro canal de YouTube y Spotify, y en la página de Cultura con Polacas. Pueden encontrarnos también en el sitio web oficial de la facultad, y si les gustó este programa, regálenos un like, compartan con sus amigos y suscríbanse. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En la producción, Carlos Correas Cajadillo. Asistente de producción, Sofía Gamboa y Mariel Cabello. En la producción de cápsulas informativas, Sofía Gamboa, Arturo Pérez y su servidor. Edición y ensamble, Sofía Gamboa. Diseño e imagen, Ángel Alemán y Eli Orozco. Se despide Brandon Rodríguez. Hasta la próxima. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana Política. estábamos esperando esto hacia Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. ser vistoso. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.